Hoy continuamos con la temática de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Parte número 13 ya. Y vamos a continuar, pero no justo donde lo dejamos, sino que vamos a coger una vertiente un poco distinta para aclarar algunos conceptos. Pero antes de todo, como es normal, vamos a hacer una oración. Padre, te queremos pedir una vez más que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad, que tú nos ayudes a ir captando todo lo que nos quieres decir, y especialmente para estos últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, a tener unas mentes claras, que podamos percibir todo, discernir, y ayúdanos a seguir investigando, pero siempre con la ayuda de tu Espíritu. Perdona nuestros pecados, que todo lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote también que nos ayudes a terminar con todos nuestros prejuicios y de ideas preconcebidas. Amén. Bien, como es habitual, vamos también a buscar un texto bíblico. Esta vez he elegido el que se halla en Mateo capítulo 26 y que nos va a servir un poco como introducción a la parte que hoy vamos a tratar. Vamos a leer de este capítulo versículos del 17 al 29. Y es un texto muy conocido, es la institución de la Cena del Señor. Vamos a ver qué nos va diciendo aquí el relato. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mirad cómo nos está ubicando en este texto en unos momentos de ciertas festividades judías que iban muy enlazadas unas con otras, y bueno, todo esto lo iremos tratando también con más detenimiento más adelante, si Dios quiere. Pero mirad que le preguntan para la Pascua en concreto, ¿dónde la van a hacer? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús le dice, mi tiempo está cerca. Eso se lo está diciendo a los discípulos. Pero, ¿a qué tiempo se refería él? Evidentemente, todos sabemos que era el paso previo a su muerte, a su sacrificio pascual. Pero, ¿esto tendrá alguna otra connotación? Vamos a seguir leyendo. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Y qué sucedió entonces? Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y mirad cómo él aquí lo que ha hecho es instituir una nueva festividad sustituyendo a una anterior, el rito de la Santa Cena. Termina diciendo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por tanto, había una promesa en esto. Si nosotros
y vamos haciendo esto, lo que estamos anunciando, ¿qué es? Como dicen otros textos paralelos, que va a volver, su venida, su segunda venida. Anunciamos que Él murió siendo precisamente la personificación de ese rito de la Pascua que simbolizaba inmolar a un cordero. Y era precisamente, ¿en qué fecha? Bueno, se conoce como la Pascua. Y antes os he dicho, puede ser que cuando Jesús dice mi tiempo está cerca y establezca la Pascua como tal, tenga un cierto paralelismo precisamente con el momento de su retorno. Mirad que dice en otro texto también de que esto lo debemos seguir haciendo, anunciando precisamente su muerte y su retorno, pero ya hemos visto cómo cuando todo va cumpliéndose es en Pascua. Él muere, 4000 años de historia de pecado, justo en Pascua. Y si tienen que pasar 2000 años más, y eso era en el año 31 de nuestra era, ¿cuándo va a volver entonces? Si tiene que ser un cómputo perfecto, evidentemente en Pascua. Por eso, mi tiempo está cerca. Y ahora sabemos otra vez que su tiempo está realmente cerca. Pero bien, vamos a adentrarnos en un punto que es muy interesante de tratar. Vamos a ir cambiando imágenes para poder mostrar algo que a veces desconocemos y que podemos leernos la Biblia muchísimas veces, pero debido a nuestra cultura donde estamos, como hemos sido criados, que no somos judíos normalmente, quizás hay algunos conceptos que se nos escapan y que ellos conocen, u otras personas también conocen. Hoy vamos a ver más sobre día y hora. No os alarméis, porque no voy a deciros ni el día exacto ni la hora exacta del regreso de Cristo. Esto va a ser la voz de Dios Padre el que lo va a anunciar. Ningún humano lo va a hacer. Pero vamos a ver unos detalles que debemos tener en cuenta. Primero de todo vamos a dos textos en los Evangelios donde se habla de día y hora. Mateo 24:36, que nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estuvimos desarrollando esos conceptos para darnos cuenta de que realmente esa idea que todos tenemos durante tantos años no es correcta. Y lo hemos podido demostrar, no solo mostrar, sino demostrar. Aún y así hay personas que van entrando nuevas a las conferencias o han visto lo anterior y no han terminado de enterarse de lo que allí se expone con claridad, porque siguen diciendo, sí, pero del día y la hora nadie sabe. Bien, yo también digo, del día y la hora nadie sabe. Pero no puedo llevar la contraria a lo que dice la propia Biblia y lo que dicen los escritos de Elena White que hemos estado mostrando continuamente, para saber que Jesús viene en Pascua. Pero hoy vamos a ver algo relacionado precisamente con la frase o las palabras día y hora, bajo un cierto concepto, que como os decía, poco tiene que ver con nuestra cultura. Y vamos a ver una serie de explicaciones. Vais a ver también que hay una aplicación en concreto sobre una festividad judía. Vamos a empezar, primero de todo, ¿qué opinan los jesuitas sobre día y hora? ¿Qué explicaciones dan ellos? Pues vais a ver toda una explicación. Creo que bastante interesante, ¿eh? Y ahora veréis por qué.
Enrique Patiño, uno de los redactores del Tiempo, publicó un artículo llamado El mensaje secreto de la Biblia, en el que cuenta los descubrimientos que un periodista ateo y un matemático han hecho en la Biblia. Lo que hicieron fue tomar el original del Antiguo Testamento en hebreo, eliminar todos los espacios entre las palabras y transformar el texto sagrado en un continuo de letras de 304.800 caracteres. Después introdujeron esto en un computador y comenzaron a desentrañar los mensajes secretos que se supone hay contenidos en la escritura. Ya sabéis que esto, si no recuerdo mal, le llamaban los códigos secretos de la Biblia. Y que salieron 2 volúmenes, si no recuerdo mal. Según el autor de este artículo, no hay nadie que refute el código que estos científicos han descubierto. Mirad que es un artículo de noviembre del 2012, ¿eh? Dice aquí, nadie que demuestre aún la razón de tantas coincidencias, ningún estudioso del lenguaje hebreo, de las matemáticas ni de la teología que explique de dónde salen palabras entre las palabras. Nadie que revise contra el código secreto de la Biblia descubierto por el matemático israelí Eliyahu Rips y profundizado por el periodista ateo del Wall Street Journal Michael Drossin. Dice el autor que después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los investigadores encontraron en una misma página las palabras Torres Gemelas, derrumbadas 2 veces y avión, y más adelante, la próxima guerra, las Torres Gemelas y terroristas. Nada críptico, nada parecido a las predicciones de Nostradamus, todo tan claro que era difícil creerlo. Y una frase más, el fin de los días. Frase que se repitió en otro contexto y con una probabilidad de 1 entre 500.000 en una misma página, junto con los nombres de Arafat, Sharon y Bush, líderes del Estado palestino, Israel y Estados Unidos. Rips y Drossin buscaron entonces una fecha y la encontraron junto a la frase fin de los días, a la sentencia holocausto atómico y junto a guerra mundial. 5.766, año hebreo equivalente a 2006. Hombre bomba y terrorismo complementan la advertencia. No sé si recordáis que esto se hizo muy famoso en su momento, se vendieron muchísimos ejemplares de estos libros y recuerdo personas dentro de la Iglesia Adventista que iban con este libro para mostrarlo a los demás y decirles, mirad que esto es fuertísimo. Luego salieron otros estudios diciendo de que esto que habían hecho estos señores se podía hacer con el Quijote, con cualquier otro libro, y quedaba todo como una sopa de letras, de esos que encontráis en periódicos que podéis rellenar, y uniendo letras daba pues distintos nombres, ¿no? Pero que este quizás era un libro, la Biblia en este caso, que daba aún un porcentaje más alto de palabras que se podían unir, entrelazar. Pero esto ya sabéis, corrieron esos años, el 2006 ha pasado, estamos ya en 2014, y mirad qué conclusiones se sacan al ver todo esto. Cada cierto tiempo, serios investigadores descubren y publican sus conclusiones sobre la fecha del fin del mundo. Hoy lo que está de moda es que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Recordamos, él está escribiendo en 2012, ¿eh? Según el calendario maya. Hay personas que se dejan impresionar fácilmente por este tipo de afirmaciones. Aunque la verdad sea dicha, cada vez se van pareciendo más a la historia del pastorcito mentiroso. ¿La recordáis, no? El que viene el lobo, que viene el lobo. Vale. Ya casi nadie les cree y no conmueven a la humanidad con sus amenazas catastróficas. ¿Os estáis dando cuenta qué conclusión obvia se saca de esto? Hay tantas alertas de que esto se termina, tantas profecías interpretadas como uno le da la gana o bajo un prisma que parece muy cierto, pero no sucede. Entonces ya la gente deja de creer que esto puede ser real. Pero vamos a ver más. Jesús nos invita a estar atentos a las señales que permiten reconocer el fin de los tiempos. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y afirma enseguida, algo que puede dejarnos tranquilos. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre.
Por tanto, nos hace referencia a que debemos estar atentos ¿a qué? A las señales. ¿Va equivocado este señor diciendo esto? Aunque sea jesuita, no, hemos de estar atentos a las señales. Pero mirad cómo por el otro lado saca una conclusión que es la misma conclusión que sacan, bueno, prácticamente hemos sacado todos durante muchísimos años. ¿Por qué negarlo? Pero eso sí, día y hora nada de nada. Por tanto, solo preocúpate de estar atento a lo que sucede y ya está. De manera que la invitación que nos trae el Evangelio de hoy no es a vivir atemorizados con las fechas que los estudiosos publican cada cierto tiempo, sino a estar atentos a las señales que permiten reconocer el momento definitivo del encuentro con la palabra, que no dejará de cumplirse como salvación universal para toda su creación. Encuentro con la palabra. Bien, nosotros con lo que nos vamos a encontrar sí que es con la palabra de Dios y con el originador de esta palabra, el propio Cristo. Por tanto, miremos quién ha escrito esto. Sacerdote jesuita, decano académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Si nos damos cuenta, entre este razonamiento y el razonamiento que hemos mantenido durante muchos años, ¿es distinto? No, es el mismo. ¿Y cómo puede ser que hayamos mantenido el mismo concepto que ellos cuando nuestros pioneros dejaron claro que este concepto no es así? ¿Qué ha sucedido en nuestra Iglesia para seguir pensando o teniendo este concepto? Hoy, al finalizar lo que os voy a exponer, vamos a leer unos cuantos escritos de Elena White que precisamente tratan una vez más sobre esto. Y una vez más nos vamos a sorprender quizás, porque como siempre, ¿qué sucede? Tenemos un libro, lo leemos y a veces no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo ese libro. Pues bien, hoy vamos a ver algo muy importante. Pero antes, vamos a ver ahora también día y hora bajo el contexto histórico. ¿Qué quiero decir con contexto histórico? Pues os voy a mostrar un escrito interesante de algo que yo diría que la mayor parte del pueblo adventista desconoce. Son personas que se dedican también a investigar las Escrituras y muestran conclusiones basándose en la época en que se escribieron los escritos. Nos dicen, si fuéramos a mirar en el contexto cultural, podemos obtener un mejor entendimiento a lo que Jesús podía estar aludiendo cuando dijo que solo el Padre sabe de aquel día y hora. En ese contexto histórico y cultural, cuando un hombre se iba a casar con una mujer, el matrimonio era previamente arreglado. No era como ahora que dos chicos, un chico y una chica se enamoran, o chico y chico, chica y chica, porque ahora ya va todo como va. ¿Y qué sucede? Pues se casan porque ellos quieren, no piden permiso a los padres. Ahora no tiene nada que ver con esa época. Antes todo era previamente arreglado. El novio estaría viviendo con su familia y empezaría una construcción adicional en la casa de su padre, donde él y su futura esposa vivirían. Era costumbre que el padre de la casa determinara cuándo se terminaría esta construcción adicional. Esto significaba que sólo el padre sabía cuándo le diría al hijo que buscara a la novia. ¿Significa esto que el hijo no sabía cuándo tenía que ir a buscar a la novia? No necesariamente, y esta es la razón. Una boda era un asunto que involucraba a la comunidad, ya que muchas personas serían invitadas. Esto exigía informar anticipadamente para que las personas tuvieran tiempo suficiente de arreglar sus cosas y poder asistir a la boda y al banquete. Por ejemplo, preocuparse de los animales por ese día, no trabajar en el campo, no realizar negocios en ese día, etc. Supongo que esto os debe sonar un poco cuando también hay una parábola que se invita a las bodas y ¿qué pasa? La gente no va porque uno sigue con sus labores, labrando, etcétera, etcétera. En una cultura donde no existían avances tecnológicos, las cosas tenían que hacerse anticipadamente para que las personas planearan con anticipación. Ahora, bueno, ya hace años existe correos normalmente, que todo el mundo escribía su cartita, enviaba su
bueno, no sé, su postalita, diciendo, mira, que me caso tal día, tal hora, en tal lugar, estás invitado, y ya está, se hacía así. Ahora se hace eso y se hacen otros medios, llamadas, hey, que me voy a casar y tal, o te mando un mensaje o no sé qué, o lo escribe un email. Bueno, la tecnología va cambiando, ahora todo es mucho más rápido, pero antes no, quizás tenían parientes que estaban muy lejos, y los medios de comunicación y los medios de transporte no eran como ahora, se necesitaban días quizás y semanas para llegar al lugar. Es más, un banquete de bodas significaba también que gran cantidad de comida tendría que ser preparada para que todos los invitados tuvieran que comer. Esta clase de arreglos no eran hechos tardíamente, al contrario, eran hechos con semanas y algunas veces con meses de anticipación. Por lo tanto, para evitar la ausencia de alguien al banquete de bodas debido a una invitación de última hora en algo diferente, los arreglos se llevaban a cabo anticipadamente. Pero para poder guardar el respeto y la dignidad del lugar del padre en el hogar, era natural que se dijera que solo el padre sabe cuándo sería el momento para que el hijo buscara a su novia. Esto no necesariamente significaría que el hijo no sabía, debido a que la comunidad misma tenía que saber dentro de un grado razonable de exactitud cuándo tendría lugar la boda. Por lo tanto, Jesús podría haber estado utilizando la común fraseología cultural acerca de la boda y de su banquete, lo cual no necesariamente significaría que ni él ni el Espíritu Santo desconocieran el tiempo de su regreso. Bien, ya veis que esto eran las costumbres de esa época, y que a veces también va bien saber, cuando una cosa se escribía, cuál era esa situación cultural. Esto es una posible explicación. Nosotros ya vimos también qué decían los pioneros adventistas al respecto, y vamos a ver aún más, pero ya veis, a veces nos llevamos sorpresas, ¿eh? Pero ahora vamos a ver también algo interesante. Vamos a ver cómo hay ciertos tipos de judíos cristianos, judíos mesiánicos, personas que también conocen sobre las tradiciones judías, la historia judía, y nos van a hablar sobre algo interesante: hebraísmo. ¿Qué es esto? Vamos a entrar en esta página donde nos dice Yom HaKeshé, o día escondido. Pongo esto como ejemplo, pues los países, es un artículo que ya estaba empezado, os he cogido la parte que interesaba para la temática. Pongo esto como ejemplo, pues los países tienen sus propios dichos, los cuales los que no pertenecen a ese país o cultura nunca entenderán a menos que se los expliquen. Lo mismo entonces ocurre en la cultura hebrea. Esta tiene palabras, expresiones o frases que son muy propias de ellos, conocidas como hebraísmos, y solo aquel que se familiarice con la cultura hebrea terminará entendiéndolos en su trasfondo, contexto cultural y bíblico. Para poneros un ejemplo, para situaros, en la actualidad, aquí, si a una persona se le va un poco la cabeza con una serie de ideas extrañas, le dicen, se te ha ido la olla, olla como referencia a la cabeza. Claro, una persona que no sea de ese lugar ni de esa época quizás, ¿qué dirá? Cogerá eso en un sentido totalmente literal. Uy, una olla que se le ha ido. Bien, pues esas cosas que parecen tonterías son básicas para entender muchos conceptos. Por cierto, la Biblia está abundantemente llena de hebraísmos, los cuales los griegos o latinos, cuando tradujeron Tanaj o Brit Hadashah a sus idiomas, no lograron darle el verdadero sentido al verso o texto, pues ellos, por no ser hebreos o judíos, no conocieron los hebraísmos utilizados, interpretando los textos según su mente no hebrea y por lo tanto errando muchas veces en darle el real sentido a lo traducido. Esto nos pasa muchas veces cuando en la Biblia se nos habla del concepto de día o cantidad de años reinando un rey u otro, en los cuales ellos cogían unos parámetros distintos a los que cogemos nosotros ahora, y eso nos lleva a confusión. Por eso es necesario que conozcamos ciertas cosas de ellos, porque si no, nos vamos de lo que realmente es, y nos puede llevar a confusión. Toda esta explicación para poder llegar al punto que nos atrae el interés en este tema. La expresión «nadie sabe ni el día ni la hora» es un hebraísmo.
utilizado por Yeshua, ya sabéis, Jesús. Por lo tanto, no debemos entenderlo literalmente, sino comprender el trasfondo para comprender a ciencia cierta el mensaje. Veamos estos textos. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos textos los interpretan diciendo que nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, saben ni el día ni la hora del regreso de Jesucristo. Él dice nombre falso, pero debo ponerlo así para comprensión de los que me leen y son cristianos. Acá el nombre correcto sería Yeshua HaMashiach. Bien, ya os he dicho a lo que él pertenece, el escritor de esto, Intentaré mostrar lo equivocados que están al interpretar y pensar de esta manera. Para esto es necesario ir a explicar una moed o fiesta, una santa convocación dada por Yahvé a su pueblo. Levítico 23:34. Dile a los hijos de Israel: en el séptimo mes, el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocación kadosh anunciada con toques del shofar. Sabéis que el shofar es el cuerno, Primero que todo, expliquemos que acá Yahvé está utilizando el calendario hebreo, que es lunar para fechar, y no está diciendo que en el séptimo mes, julio, del calendario gregoriano, en el primer día de julio se habrá de celebrar esta fiesta. No, claro, es evidente, Una cosa es su calendario y otra cosa, el calendario judío que ellos tenían, el nuestro, el gregoriano, el que nos impuso la Iglesia Católica. Acá el Eterno está hablando del séptimo mes del calendario lunar, que es Tisri, y está diciendo en el primer día, es decir, está hablando del Rosh Hodesh, o el día de la luna oscura. Dando una breve explicación, pues no es el centro del tema, digamos que el mes lunar empieza con el día de la luna nueva, llamado luna oscura, siendo el primer día del mes, sin embargo, para fines de contar los días, y llegar al Shabbat, no se toma en cuenta, pues es día oscuro, es decir, cuando la luna no se ve en el firmamento, y que puede durar 24 o 48 horas, dependiendo del mes, por lo que el calendario lunar puede tener 12 o 13 meses, por lo que para contar los días y llegar al Shabbat se debe empezar como día 1 al día siguiente de Rosh Hodesh, por lo que en el calendario lunar, que generalmente cada mes tiene 29 días y medio, los Shabbat siempre caerán en los días 8, 15, 22 y 29 del mes. Sabéis que aquí está hablando del calendario judío, que por cierto ya sabéis que hay una discrepancia también entre judíos al respecto sobre los calendarios, Pero para la explicación que vamos a mostrar, aquí ya va bien lo que él está diciendo para que lo veamos claro. Ahora bien, la orden para celebrar Yom Teruah o fiesta de trompetas es el primer día del séptimo mes, es decir, en el Rosh Hodesh del inicio del mes de Tisri. Mirad que está hablando de la fiesta de las trompetas, no está hablando de Pascua aquí. La Moed de Yom Teruah es la primera de las fiestas de otoño. Luego le sigue Yom Kippur o Día del Perdón y por último Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Antes ya han pasado las fiestas de primavera, Pesaj o Pascua, Hag HaMatzot o panes sin levadura, Yom Abikurim o Día de las Primicias y Shavuot o fiesta de semanas. Es importante decir que las fiestas de primavera dice que ya son históricas, ya Yeshua las celebró o cumplió, pero las de otoño son proféticas, es decir, faltan por cumplirse. Yo aquí he puesto un asterisco, esto lo he escrito yo en azul. Este último párrafo no es del todo correcto, próximamente trataremos de ello si Dios quiere. Para terminar de aclarar estos conceptos y darnos cuenta que las festividades judías tuvieron una aplicación pasada y van a tener una aplicación futura, pero quizás pueden tener más de una repetición. Entonces, si nosotros no cogemos estos conceptos bajo este prisma, vamos a caer en los errores que van a cometer todas estas personas, pensando que si hay un retorno de Cristo, va a ser quizás en otro año y, además, en otra época, en otra estación del año. Si Jesús murió en primavera, y vimos también estudiando el asunto del tabernáculo,
cómo el candelabro nos volvía a mostrar que va a volver en primavera, lo vamos a ir viendo aún más cuando tratemos el texto de Oseas 6 del 1 al 3, que es el tema que hoy os quería tratar, pero he creído oportuno mostrar primero esto para aclarar una serie de conceptos. Vamos a ir viendo siempre que la Biblia nos habla de que Él regresa en primavera, no en otoño. Pero bien, a pesar de todo aquí, para ver qué podía significar esa frase, os he querido mostrar estos textos para aclarar esta serie de conceptos judíos que también existen. Él sigue diciendo: entonces la Moed de Yom Teruah, o fiesta de trompetas, que da inicio a las fiestas de otoño, también se le conoce en el mundo hebreo como Yom HaKeshech o día escondido. Recordemos que el tramo no visible del ciclo lunar, que puede durar de 24 a 48 horas, dependiendo de la posición de la Tierra con respecto al Sol. A este día se le conoce en la cultura hebrea como Yom HaKeshech o día escondido. Acá viene una revelación crucial para entender lo que estamos analizando hoy. En la cultura hebrea se utiliza un hebraísmo para referirse a este ciclo de la luna no visible, específicamente en el primer día del séptimo mes, día de la celebración del Yom Teruah. El hebraísmo es el día y la hora que nadie sabe. Él dice, wow, ¿lo nota? Es la expresión que utilizó Mashiach. Ahora es necesario que regresemos de nuevo a los textos donde nuestro Adón habla de esto. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, y Mateo 24:36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Notemos que acá Yeshua se está refiriendo a los tiempos cuando el cielo y la tierra pasen, es decir, sean cambiados los cielos y la tierra, y ciertamente para eso falta bastante tiempo, mínimo, dice, 1000 años, sean literales o sean aplicándole la forma del Eterno, la fórmula del Eterno. Ya sabemos que precisamente la recreación va a ser al fin del milenio, o sea, en el 7000, no antes. Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está hablando del retorno de él en su segunda venida. Quiere decir que nadie, ni los malajim saben, solo el Padre, cuándo habrá de terminar la era milenial y ser cambiados los cielos y la tierra. Pero insisto, su venida sí podemos saber en qué tiempo ocurrirá. Y esto lo está diciendo este señor que no tiene nada que ver conmigo. Pero que ya veis, buscando significado, sobre todo en este caso de hebraísmos, se pueden llegar a conclusiones de que allí también no solo se está refiriendo al momento de su venida, sino que se está refiriendo cuando los cielos sean cambiados, cuando haya una recreación. Bien, podrá ser más o menos discutible, pero ya vemos cómo a veces se utilizan frases en los testamentos que pueden realmente cambiar mucho su significado si nosotros conocemos la situación de la época, las costumbres de la época en general. Sigue diciendo aquí, veamos, y nos lee 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8, que nos dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día de Yahvé viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El texto es claro, ¿eh? A nosotros eso no nos debe sorprender como un ladrón. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo, la esperanza de salvación. Por tanto, si nosotros no estamos borrachos, si sabemos por dónde vamos, si estamos sobrios, si velamos, ese día no va a sorprendernos como un ladrón. Vamos a saber cuándo va a ser eso. Primero debemos analizar la expresión, como ladrón en la noche, pues se trata de otro hebraísmo o expresión muy hebrea. Vamos a ver qué significa. Los sumos sacerdotes del templo eran conocidos popularmente como ladrones en la noche, porque se mantenían supervisando durante la noche que el fuego del altar no se apagara. Si encontraba algún levita dormido, le prendía fuego en sus vestiduras
para que éste, al despertarse y quitarse sus ropas deprisa, quedaba desnudo, y esto para él era motivo de humillación, su vergüenza quedaba al descubierto. Con esta explicación se entiende el siguiente texto que mencionó Mashiach, Apocalipsis 16:15. Miren, yo vengo como un ladrón. Qué benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus ropas limpias, se mantienen guardando la Torá, para que no caminen desnudos y sean puestos a vergüenza pública. Entendemos ahora mejor incluso el texto de las palabras de Jesús. Nosotros no lo cogemos siempre como un ladrón tal cual, y también puede tener este concepto, aunque recordemos también de que Jesús en otros lugares añade que si supiésemos a qué hora viene el ladrón, pues estaríamos ya prevenidos. Entonces podemos coger los dos conceptos, no digamos esto es así y punto. Entonces vea que la palabra dice, en 1 Tesalonicenses 5:4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Ah, pero entonces sí habrá un grupo de personas que sabrán cuando el día de Yahvé empiece, es decir, la gran tribulación, pone él aquí. Y si sabemos cuándo empieza este día, sabremos el tiempo en el que habrá de retornar Mashiach en su segunda venida. Bueno, son conclusiones de fuerte lógica, ya veis. Volvamos a analizar este verso, Mateo 24:42. Así que manténganse alerta porque ustedes no saben qué día su Adón vendrá. En el texto griego no habla de día, sino de hora en griego. Y aquí nos refiere también en una concordancia los significados, hora. Aparentemente palabra primaria, hora, literalmente o figurativamente, anochecer, avanzando, hora, momento, tiempo. Lo que no sabemos es dentro de las vigilias del día y de la noche, en cuál Él vendrá. Pero a la luz de la expresión del día y la hora nadie sabe, Yahshua nos está mostrando de una forma velada, es decir, para el que pueda oír que oiga, que su venida será en una Moed de Yom Teruah, es decir, en un Yom HaKesech, en un día escondido. Pues bien, sí que va a ser un día escondido en el cual Él vendrá. Pero es que lo que ellos aplican a la fiesta que hemos visto, también tenía algo mucho que ver con Pascua directamente. Entonces, mirad que ellos aplican Pascua evidentemente a la muerte de Cristo en la cruz, como si ya no pudiese haber una repetición del significado de la festividad de Pascua para un futuro, para su regreso, y evidentemente tienen que buscar otra fiesta para encajarla en su retorno. Pues bien, sabemos que Jesús vendrá a la medianoche. Medianoche es medianoche. Puede variar un margen, pero ya sabemos que no es cuestión de variar 12 horas. Pero habiendo visto todos estos conceptos, nos damos cuenta que la interpretación típica que todos teníamos en cabeza de, uy, esto es imposible saberlo, se desmonta siempre por todos lados. Y habiendo visto también toda esta explicación, vamos a ver un vídeo que, por cierto, doy muchas gracias a la persona que está difundiendo también estos mensajes a través de Internet, en distintos canales, porque creo que está haciendo una labor espléndida, magnífica, y está recibiendo muchos varapalos, por desgracia, como era de esperar también, es lógico, ya sabéis que si vais a exponer estos temas vais a tener problemas, es evidente. Yo desde aquí le doy las gracias por todo lo que está haciendo, y ojalá pudiese recibir también el apoyo vuestro en general, porque lo necesita, para seguir difundiendo el mensaje como lo está haciendo. Y he cogido un vídeo que él ha subido porque creo que vale la pena cuando veamos una explicación precisamente gráfica, muy breve, de cómo funciona el sistema tipo mes lunar. Y veremos además unos detalles muy gráficamente puestos de la luna en sus distintas fases. Estemos atentos porque es breve, pero vale la pena para aclararnos muchos conceptos.
Procedamos al estudio del siguiente tema: las fases de la luna. El estudio de las fases de la luna es fundamental por el hecho que el calendario hebreo es lunar. El tema del calendario hebreo será estudiado posteriormente, ya que es el calendario bajo el cual se rige el Eterno. Diagramaremos el ciclo lunar completo. Con el correr de los días, crece paulatinamente la parte iluminada de la luna que se aprecia desde la Tierra, hasta llegar al plenilunio que marca exactamente la mitad del mes. A partir de ahí, vuelve la luna a menguar con el discurrir de los días, hasta desaparecer por completo, culminando también del mismo modo el mes del calendario hebreo. Ahora detallaremos los días respectivos a cada fase del ciclo lunar. En este diagrama podemos apreciar que el ciclo lunar visible dura aproximadamente 28 días. Sin embargo, existe un tramo del ciclo lunar en el cual la luna no es visible al ojo humano. Esto se debe a que en este tramo la luna no está siendo alumbrada por el sol. Esto es importante ya que este tramo no visible también forma parte del ciclo lunar. Este tramo no visible del ciclo lunar puede durar de 24 horas hasta 48 horas, dependiendo de la posición de la Tierra con respecto al Sol. Dentro de la cultura hebrea, este tramo no visible del ciclo lunar es conocido con el nombre de el día y la hora que nadie sabe. Razón por la cual, la Santa Convocación de Día de Trompeta es conocida también con el nombre de Yom HaKesed, traducido al castellano como Día Escondido. Esta Santa Convocación es la única que da inicio al primer día del mes lunar. Se le llama de esta manera ya que en tiempos bíblicos en los cuales no existía la tecnología para realizar los cálculos matemáticos necesarios para predecir la duración de este tramo durante cada mes lunar futuro. Sin embargo, resulta asombroso comprobar que sin contar con la tecnología de telescopios, ya los antiguos sabios hebreos supieron calcular la duración exacta del rango dentro del cual oscilaba tal ciclo. El conocimiento del correcto significado de la frase el día y la hora que nadie sabe, dentro de su contexto cultural, es esencial para comprender las palabras declaradas por nuestro Maestro Santo cuando revela que el específico día de su segunda venida sería al inicio de algún mes lunar, es decir, en el día y hora que nadie sabe. En el inicio de un mes lunar, porque esto, ya veis, puede ir aconteciendo sucesivamente. Bien, deberemos tratar el tema de la Pascua, quizás con más detalle, pero recordemos, por las descripciones que tenemos bíblicas y del espíritu de profecía de Ellen White, que cuando Jesús va a volver, acontecen unos fenómenos con el sol y con la luna, que evidentemente son para despistar absolutamente a todos. Y para nada, a través de la visualización de esa luna, podríamos saber el momento exacto. Por eso, la voz de Dios Padre va a tener que aclarar día y hora, porque por nosotros mismos va a ser imposible darle ese punto exacto. Pues eso, debemos conocerlo. Y no podemos ir diciendo, es imposible saber el año o saber la estación del año del retorno de Cristo, porque estamos totalmente equivocados si seguimos manteniendo esa postura que Dios está mostrando con una claridad meridiana, nunca mejor dicho, meridiana. Y ahora vamos a ver una explicación que también une los dos conceptos. Es breve. Y mirad qué nos dice aquí. Esta expresión judía tiene correlación con la fiesta de trompetas, el día y hora. Antiguamente, cuando un hombre judío buscaba una doncella para contraer matrimonio, iba a la casa de la prospectiva novia y llevaba con sí regalos, símbolo de los dones espirituales, y también se fijaba el precio por la novia, las responsabilidades del novio y las promesas a la novia en un contrato de matrimonio, alusión a la palabra de Dios, la Biblia. Si la doncella aceptaba, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar lugar para ella. Cuando los amigos y conocidos le preguntaban al novio que cuando iba a regresar para tomar a su esposa, él respondía que no lo sabía, sino solo su padre, cuando él aprobara los preparativos que había hecho. Este paralelo de la antigua ceremonia de bodas judías es una figura de la relación entre Jesucristo y su novia. La Iglesia, la fiesta de trompetas, se celebra por 2 días, al esperar que aparezca la nueva luna, y por eso es conocida como la fiesta en que nadie sabe el día ni la hora.
La Iglesia espera el sonar de la trompeta del novio, el Señor Jesús, para llevar a su novia a las mansiones celestiales y celebrar las bodas del Cordero. Bendiciones, pone aquí. Bien, ya hemos especificado que cuando Jesús vuelve es en Pascua, pero desde luego hay también el que cuando Jesús viene no se oye una trompeta. Claro, viene con voz de trompeta, pone el texto bíblico. Y mirad cómo una cosa va empalmando con otra. Es la repetición de fiestas con un significado nuevo para el tiempo final. Y suenan trompetas, viene Jesús, claro, y viene en el día. ¿Qué día? Principio de mes, un momento en que no se puede conocer exactamente, ya veis por qué, cuestión astronómica, entre otras cosas. Y después, ¿qué hacemos? Nos vamos al cielo. Durante 7 días seguiremos viajando hacia el cielo. Y una vez allí, ¿qué vamos a hacer? Pues celebrar juntos otra vez la festividad que Jesús nos estaba diciendo que no iba a tomar más de eso hasta cuándo, hasta que lo hiciera con nosotros. Y va a haber esa comida de una mesa inmensa en la cual todos los redimidos de todas las épocas van a participar. Y después no va a terminar todo aquí, porque después, al cabo de 1000 años, de haberse verificado los juicios de Dios durante ese milenio, de por qué los no salvos precisamente han sido no salvados por Dios justamente, volvemos a la tierra. Y luego, ¿qué va a suceder también? Hay una fiesta que también debemos tener presente, y es los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, cuando hay un cobijo al respecto, y va a ser una gran alegría, porque va a haber una destrucción de los impíos, y nosotros estaremos cobijados, ¿bajo quién? Bajo el poder de Dios, en la Nueva Jerusalén. Dicho esto, vamos entendiendo que hay una serie de festividades que aún están en futuro, también una vez más. Pero con estos conceptos aclarados, vamos a ir directamente a otra cita de Ellen White sobre el día y la hora. Y creo que pero que muy interesante. No voy a leeros solo una frase, sino que vamos a leer algunas páginas. ¿Y de qué libro? Pues del libro que todos deberíamos tener y leer, porque es básico, totalmente básico, El conflicto de los siglos. Y en estas páginas estemos atentos, porque una vez más resultará que la postura que habíamos mantenido durante tantos años, y en las cuales yo mismo me incluyo, resulta que teníamos un libro que nos estaba diciendo que esto no era así, y nosotros sin enterarnos, y manteniendo la misma postura que los jesuitas, como habéis visto. ¿Estoy equivocado en lo que estoy diciendo? ¿No ha habido bastante con 12 charlas al respecto, donde se ha demostrado todo esto? Pues hoy vamos a ver aún más. Y vamos a ver algo muy significativo, pero que muy significativo, una repetición de la historia. Ya sabéis, no hay nada nuevo debajo del sol, todo tiene su tiempo, pero ¿qué hay? Una repetición cíclica. Mirad dónde nos vamos a situar. En el capítulo Un gran despertar religioso, página 417, del formato antiguo, del conflicto de los siglos, y nos situamos en la época de William Miller. Por tanto, ya podemos pensar que nos va a tratar del tema de la venida de Cristo en 1844, que no se produjo. Veamos a ver qué nos pone aquí, pero que muy atentos, por favor. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista.
Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El testimonio de las profecías, que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844, se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Mirad cómo en un principio también decían primavera de 1844. Primero de todo dijeron 1843, después siguieron buscando y primavera de 1844. Después pasó a, ¿qué más? A otoño de 1844, pero por un momento tuvieron claro que era primavera, el momento del regreso de Cristo, ¿eh? Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos, y sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Está hablando de la profecía de los 2300 días, ¿eh? Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Gente valiente, ¿eh? Algunos dirán gente estúpida, tonta. No, no. Gente que obraba por convicción. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Curioso, ¿eh? Los pastores, los ministros del Evangelio se quedan al margen. ¿Quién tiene que predicar? Los laicos. Os digo, repetición de la historia. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos. Y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. ¿No suena de nada todo esto? La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas, que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. ¿Lo estaban haciendo por negocio esta gente? No, lo hacían porque lo creían de verdad. A pesar de la oposición de Satanás, mirad, Satanás no se quedó quieto, hizo oposición también a esto. La obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. A Satanás no le interesaba, ni sabiendo él que no era el momento del retorno de Cristo, que esto se hiciera. ¿Por qué? Porque sabía que las personas se entregarían muchos de corazón al Señor. Y eso es lo que menos quiere él. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Interesante, ¿eh? Con este mensaje, ¿de qué? Del fin del mundo, se hacía esto, que huyesen de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían la raíz del árbol e instaban a todos a que hiciese frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores contrastaban notablemente con las seguridades de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares, y dondequiera que se proclamaba el mensaje conmovía al pueblo. Interesante, ¿eh? Mientras ellos estaban anunciando todo esto, ¿qué sucedía en las iglesias dormidas? Paz y seguridad, tranquilos, no pasa nada. Venga, hablemos del amor de Jesús, no sé qué, no sé cuánto, y ya está, todo muy bonito y todos para nuestras casas, ¿eh? ¿No suena nada todo esto?
El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que sólo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales, se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio». Los pecadores preguntaban llorando: «¿Qué debo yo hacer para ser salvo?». Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe, deseaban hacer restituciones. Por tanto, ¿qué se produjo? Un cambio, una transformación y para muchos un reavivamiento. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Esto es el amor al prójimo, evidentemente, ¿eh? Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. ¿Os recuerda algo esto? Lo estuvimos viendo en la temática del tercer Elías. Es la obra del tercer Elías también, que por su mensaje unos a otros se unen otra vez. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados, o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Por tanto, se buscaba la salvación de todos los que se podían. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños, ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición, mientras que sus siervos daban razón de su fe. Interesante, ¿eh? El Señor contenía el espíritu de oposición, mientras que sus siervos daban razón de su fe. ¿Hay repetición de la historia en esto? ¿Habrá repetición de la historia en esto? A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles, y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la próxima venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y adultos. Con este mensaje, los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas y sus alegres acentos rompían el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá olvidar jamás escenas de tan vivo interés. Está hablando ella como testimonio de todo esto. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo, atención a lo que ahora voy a leer, suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Recordemos este texto que estuvimos viendo en 2 de Pedro 3, 3 y 4. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Ahora iremos viendo aún más cosas interesantes. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto, y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. La historia siempre se repite. Y mirad ahora, nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. Y cuidado, que creían en que vendría Jesús, pero en cambio era ese su argumento. El pasaje bíblico dice: Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24, 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. ¡Anda! Pues resulta que los pioneros tiraron por tierra esa falsa interpretación que hemos tenido inculcada en la cabeza durante tantísimos años. Los pioneros ya hicieron esto. Y aún habrá adventistas que se atreverán a seguir poniendo el mismo argumento en tela de juicio. Por favor, o somos adventistas o ¿qué somos? Lo mismo que entonces el ser humano no cambia, y Satanás sabe aprovechar eso. Si nos damos cuenta, ellos argumentaron, tal como presenté en los temas anteriores, que este argumento de esgrimir y decir el día y la hora nadie sabe, por tanto no hay fecha para el retorno de Cristo, es una mentira. Hay fecha para el retorno de Cristo y se puede saber, y quien diga lo contrario está yendo contra el espíritu de profecía que inspiró a Elena White a escribir estas palabras. Y no solo eso, sino a la deducción de toda la lógica del mundo cuando uno estudia la propia palabra de Dios. Y lo hemos visto. ¿Cómo podemos negar todo lo que hemos mostrado hasta ahora? Aún habrá personas que dirán, no, pero es que ella siguió escribiendo y diciendo de que no se habrá otra fecha para... Pero si ya explicamos eso, porque ella misma lo explicó. No es eso, se refería a los 2300 días. Nada más que eso. Por favor, no saquemos las cosas de contexto, porque luego pasa lo que pasa y seguimos aborregados lo que es mentira, y quizás porque nos conviene. Ya veis, aquí Elena White habla de lo que hay en los corazones cuando se rechaza el verdadero mensaje. ¿Os dais cuenta? Pues ya nos lo podemos ir aplicando todos, ¿verdad? Pero ella no termina con esto, aún va diciendo más cosas. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del mundo?
Jesús les dio las señales y les dijo: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio, y se les había dicho: faltan 120 años, y cada año que pasaba lo sabían, falta uno menos, y ahora que sabemos el año en que regresa Cristo, ¿qué está sucediendo? Lo mismo. Y la parábola del mismo capítulo, que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad, pues, dice y añade: bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Y cita Mateo 24, 3 y 33, y del 42 al 51. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3:3. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. 1 de Tesalonicenses 5, del 2 al 5. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras «empero del día y hora nadie sabe» seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Toma, casi nada, ¿eh? Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando «paz, paz», cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Yo solo leyendo esto estaría temblando si me pusiese a resistir lo que Dios nos ha estado revelando en sus escritos de la palabra de Dios y en los escritos de Elena White. Estaría temblando. ¿Aún nos vamos a posicionar en contra de lo que uno no se puede posicionar? Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. No falla, los humildes y piadosos, los sinceros. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras, y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza.
pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la Iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Y cita Isaías 66:5 que dice: «Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos». ¿Va a haber repetición de la historia? Si vosotros predicáis que hay fecha para el retorno del Cristo, no digo día y hora exactos, pero sí fecha, como hemos visto con toda la claridad. Predicad esto en vuestras iglesias. ¿Cuánto tiempo vais a durar allí? Tened esto presente. Podemos hablar de señales. Eso normalmente ya molesta dentro de las iglesias, Eso estorba, porque todo es dicho, no, esto es fanatismo, lo veis, señales en cualquier parte. Bien, pues imaginaos si además de anunciar las señales que debemos estar atentos a ellas, como se nos dice continuamente, digamos que sí, que sabemos cuándo vuelve Cristo. Pues duramos nada en las iglesias. Pero tened presente que no podemos callar, no podemos ser traidores al mensaje de Dios. Si hacemos eso, también nos vamos a perder. Y si decimos las cosas, lo hagamos con oración y con amor, para que la gente que esté allí, esos sinceros, esos que de verdad buscan al Señor, puedan reaccionar y abrazar la fe y prepararse para ese momento. Pero seamos conscientes, vamos a durar muy poco en las iglesias. ¿Qué dijo Jesús? Os echarán de vuestras sinagogas. Recordad esto, Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Sin embargo, eran muchos los que no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos se dejaron descarriar por maridos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado prestar siquiera oídos a las herejías enseñadas por los adventistas. Los ángeles recibieron orden de velar fielmente sobre esas almas, pues otra luz habría de brillar aún sobre ellas desde el trono de Dios. Mirad que esa era la enseñanza de los primeros adventistas. Y todas las denominaciones que predicaban del mensaje de Jesús también, de que iba a retornar, resulta que lo rechazaron prácticamente todos. Y ahora, cuando hay adventistas que predican eso mismo, la situación ha empeorado tanto incluso dentro del núcleo adventista, de la denominación adventista, que el rechazo es exactamente el mismo. El mismo. Ya no hay diferencia entre los de dentro y los demás. Parece que todo se esté conjuntando. ¿Es verdad? ¿Os estoy mintiendo acaso? Que no. Ya lo sabéis de sobra, ¿verdad? Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo, y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del tiempo determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una prueba interna, de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma,
y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. Y esto lo escribió en 1800 y pico. Imaginaos ahora qué diría. Bueno, ya lo dicen otros escritos, ¿verdad? La situación de la Iglesia Adventista en el tiempo final, y que no dice poco. No se ora lo bastante. Escasea la comprensión de la condición real del pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto, algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller, es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. ¿Ya ves? Se dieron cuenta de que los cálculos eran innegables, pero también dijeron que no se refería a la segunda venida de Cristo, sino a otra cuestión, a la conversión del mundo. ¿Y ahora? ¿Alguien puede contrarrestar todo lo que hemos mostrado hasta ahora, Biblia en mano y espíritu de profecía en mano? No pueden. No pueden, ni podrán, porque está totalmente versado y basado en la palabra de Dios. No pueden. ¿Qué excusas se tendrán que buscar ahora? ¿Qué tendrán que decir? Bueno, supongo que hasta negarán que eso funciona exactamente así, buscarán otras alternativas de explicaciones, porque cada vez Satanás es más fino y a medida que va acumulando años sabe cómo ir poniendo trabas, cómo añade argumentos peores aún a los que ya habían. Y es que estamos precisamente en el tiempo final. Él se va a hacer aún mucho más que contra estos, que ya se hizo bastante, pero él sabía que no era el momento del retorno. Ahora él sabe que lo que decimos es verdad. Y lo vamos a mostrar también en estas conferencias, si Dios quiere. Cómo Satanás sabe el año del retorno de Cristo y cómo lo ha transmitido a alguien, y no en singular, en plural. Y vamos a maravillarnos, una vez más, de que Dios, cuando da un mensaje, lo deja muy bien, y nosotros somos los que tantas veces no nos enteramos. Gracias a Dios que ha querido mostrar, nos ha querido despertar y hacernos dar cuenta de que eso estaba todo escrito. Pero evidentemente Satanás, que sabe mucho más que nosotros, tiene una capacidad muy superior a la nuestra, lo sabía y con muchos años de anticipación, mucho antes que nosotros. Vamos a mostrar también eso, para que nos demos cuenta que él está preparando también un gran engaño, para confundir incluso en ese aspecto, incluso a los que esperamos ese momento del retorno, el año del retorno. Pues bien, vamos a terminar de leer lo que aquí nos pone, porque creo que cada párrafo que nos está diciendo es impresionante. A ver si encuentro por dónde iba. Bueno, vayamos arriba porque hay algo interesante, la sangre expiatoria de Cristo. Nosotros no podemos dejar de tener esto presente. La sangre expiatoria de Cristo es la que nos da la salvación. Estamos tratando en temas de puertas dimensionales todo esto continuamente, últimamente con Ángel. Y vamos a tratarlo aún más. Y vamos a ir mostrando cosas que a veces nos pasan totalmente desapercibidas y que nos van dando detalles impresionantes. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Ojalá,
si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. Esto que antes hemos leído debería hacernos pensar mucho. Si no buscamos ese trono de la misericordia, ¿qué experiencia vamos a tener? ¿Va a ser más valiosa o va a ser cada vez peor? No se ora lo bastante. Escasea la comprensión de la condición real del pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Mirad 3 factores que están haciendo que el pueblo de Dios esté dejando de ser pueblo de Dios. Cuando dice que Dios se propuso probar a su pueblo y cubrió esos periodos proféticos, ¿qué estaba haciendo Él? Estaba poniendo la prueba en los corazones de las personas. ¿Somos conscientes de que ahora que está sacando las manos, aún la prueba va a ser más fuerte para los corazones de las personas que se dicen sobre todo adventistas? Sobre todo con ellos, pero después con todos los demás, por supuesto. Luego vemos que dice: pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño, que fue el chasco. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Ha habido un chasco, 1843, no fue 1844 el segundo chasco. A la tercera va la vencida, lo sabéis, ¿verdad? Ahora no van a haber chascos, ahora va a haber el retorno de Cristo. Y para eso, el próximo día, a menos que de repente haya algo que me incite a cambiar el tema, vamos a tratar el texto clave de Oseas 6 del 1 al 3, tal como os dije en la semana anterior. Busquemos al Señor de todo corazón. Dejémonos de argumentos absurdos. Decimos cosas que están manifestadamente claras y que no se pueden contradecir. ¿Por qué aún hay personas que siguen encerradas y no quieren ver más allá? Recordemos las palabras del jesuita de antes, del primero con el que hemos iniciado el tema. ¿Qué pasaba? Ya viene el lobo, y el lobo nunca venía. Hasta que al final, ¿qué sucedió? Que vino. Esto no lo dice el jesuita, pero es evidente que el momento final va a acontecer. Y sí que vendrá primero un lobo prácticamente literal, Satanás haciéndose pasar por Jesús, y después ¿quién viene? Nuestro Salvador. Estemos atentos para ir discerniendo aún con más detalle lo que la Biblia, los escritos de Elena White nos deparan para nuestro último tiempo. Este texto de Oseas 6 del 1 al 3, que alguna vez hemos comentado, es clave para volver a determinar en qué momento del año volverá Cristo. ¿Ya sabemos el año? Ahora, de un modo aún más claro, sabremos la estación del año. Ya lo hemos dicho, la primavera, pues deberemos seguir confirmándolo. No sea acaso que estemos equivocados. De momento, todo lo que hemos mostrado es claro que es así, pues aún lo vamos a tener mucho más claro, con un texto que es clave, totalmente clave. Que Dios nos ayude
a ser auténticamente sinceros, a en vez de criticar a quienes den este mensaje, busquen si esto es así o no, orando mucho, lean, estudien, profundicen, escudriñen, busquen este tesoro oculto. Y después, que nos digan, ¿sabéis? Estoy muy feliz, porque algunas de las personas que creían que esto no podía ser cuando empecé esta temática, gracias a Dios se han dado cuenta de que esto no son bromas, de que esto está totalmente bien basado en la palabra de Dios, que aquí no hay magia que valga para confundir, sino que todo es lo que Dios nos ha mostrado claramente en su libro y en el espíritu de profecía que dio a Ellen White. Gracias a Dios que tenemos el espíritu de profecía para ultimar detalles que nos aclaran muchos conceptos. Gracias a Dios. Pues bien, me gustaría una vez más terminar con una oración. Padre, te estamos inmensamente agradecidos, Señor, porque nos dejaste escrito en tu palabra, en muchos lugares de tu palabra, el momento del retorno. Y te agradecemos porque a través del espíritu de profecía que diste a Ellen White, nos terminas de dar las connotaciones claves para aclarar conceptos, detalles que nos son primordiales para este último tiempo. Ayúdanos, Señor, a no caer. Ayúdanos a estar firmes. Y gracias por esta fuerza que nos das al saber el año del retorno. Gracias, Señor, porque esto nos motiva como nunca antes. Nos da una esperanza especial y que no podemos callarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser valientes si estamos dentro de Iglesia Adventista o en otros lugares, para decir el mensaje de salvación y de amonestación a este mundo. Por supuesto, no es solo una fecha la que nos tiene que mover, es todo un mensaje para preparar un pueblo para tu venida, para preparar nuestros mismos corazones para tu regreso. Por eso, Señor, te pedimos que nos des humildad, que nos ayudes a refugiarnos en ti cuando hay críticas, cuando hay conflictos, cuando hay problemas por seguirte. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a resistir hasta el fin. Nos quedan muy pocos años. Si es tu voluntad, ayúdanos a ser de los 144.000. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Despierta a tu pueblo, Señor. Amén.